Muy buenas, la Fórmula 1 viaja a Brasil, así que nosotros lo hacemos con ella analizando ese circuito de Interlagos, ¿no? El famoso José Carlos Paz. Entonces, lo que vamos a hacer como siempre, hoy un análisis de los datos más importantes, apoyándonos en gráficos de telemetría para que lo entendáis todo muy bien. Mañana analizaremos el pilotaje y pasado mañana, los reglajes. Así que no olvidéis suscribiros si no lo estáis ya, porque si vais a tener una previa perfecta, aparte del análisis que haremos después cuando termine la carrera, por supuesto. Así que empezando con los datos, pues como veis tenemos 71 vueltas, que son exactamente las mismas vueltas que dábamos en la carrera de México, y esto es porque tenemos prácticamente la misma distancia. De hecho, como podéis ver, tenemos 4.309 metros y en México eran 4.304, o sea que hay 5 metros apenas de diferencia. Luego lo que cambia muchísimo radicalmente es la distancia entre la meta y el primer punto de frenada, que corresponde a la curva número 1, porque si os fijáis, en México era una auténtica barbaridad la distancia que teníamos, y ahora en Brasil la distancia entre la meta, insisto, no desde la pole hasta el vértice de la curva, sino desde la meta hasta el punto de frenada aproximadamente, ni siquiera llegamos a los 200 metros. Por lo tanto, en lo que es la recta pura de salida no debería haber muchos cambios de posición. Luego la curva 1, 2, 3, la siguiente recta y así, hablaremos de ello más detenidamente mañana, pero en lo que es la recta pura no debería haber muchos cambios de posición. Fijaos en este gráfico de aquí arriba, que este es el panel que os enseño siempre para contextualizar bien el circuito. Este es el gráfico de la velocidad, las marchas, las revoluciones por minuto, el acelerador, el freno y el giro volante. Pues si os fijáis en el de arriba, que es el de la velocidad, vemos claramente como la distancia hasta la primera frenada es muy pequeñita. ¿Por qué? Pues porque toda la recta de meta, que realmente incluso engloba varias curvas, empieza aquí. Por lo tanto, todo esto es prácticamente recta, porque es verdad que no es recta del todo, pero se hace a fondo. Y aquí solamente tenemos este tramo. ¿Qué significa esto? Que la recta de meta está sobre todo en la vuelta que termina, no en la que empieza. Es decir, la línea de meta está atrasada en la recta de meta. Luego, en cuanto a las curvas, tenemos 15, que pueden parecer poquitas, es verdad que está por debajo de la media, pero claro, si ponemos en contexto la longitud de este circuito, que es de los más cortos, pues nos sale un ratio de curvas por kilómetro de circuito, ahora sí, bastante en la media, un poquito por delante, pero en cuanto a densidad de curva, podríamos decir que es un circuito muy normal, ¿no? Muy cerquita de la media. En cuanto al reparto curvas izquierda-derecha, aquí tenemos un problema, y es que tenemos 10 curvas hacia la izquierda y 5 hacia la derecha, es decir, se corre en sentido antihorario. Esto provoca que la parte derecha del coche se desgaste más, porque cuando giramos a izquierda hay una transferencia de peso hacia la derecha, ya lo sabéis porque os lo explico siempre, por lo tanto ese lado derecho es el que más se va a desgastar. Pero esto tiene un poco de truco, y es que hay varias curvas que son a fondo. Por lo tanto, si nos metemos a analizar bien cada una de las curvas por tipo, nos damos cuenta que en cuanto a curvas lentas, las dos que tenemos son hacia la derecha, por lo tanto en este sentido debería desgastar un poquito más el lado izquierdo, pero no tanto, porque las curvas lentas no desgastan tanto como las rápidas. Lo que sí desgasta sobre todo en el tren trasero, cuando damos gas saliendo de ella, porque es donde hay un poquito más de importancia la tracción, ¿no? Que de eso hablaremos más concretamente en el vídeo de los reglajes. Luego, en cuanto a curvas de velocidad media, aquí sí que tenemos ese desequilibrio tan grande, porque tenemos 4 hacia la izquierda y tan solo una hacia la derecha. Y luego, en cuanto a curvas de velocidad rápida, tenemos 3 a la izquierda y 2 hacia la derecha. Es decir, aquí ya bastante equilibrado. ¿Esto por qué? Pues porque las últimas curvas, por ejemplo, son completamente a fondo. Entonces, mañana cuando analicemos cómo se traza cada una de las curvas, pues veréis que algunas se hacen a fondo sin ningún problema y por lo tanto apenas hay que girar, ¿vale? Porque, bueno, también hay curvas que son muy rápidas y a fondo con mucho giro volante, pero no es el caso, ¿vale? Aquí hay un poco de todo. Entonces, por ejemplo, la última curva, pues es como si fuese una recta, porque hay que meter un mínimo giro de volante que apenas produce transferencia de peso y por lo tanto no se desgasta el lado exterior. Fijaos ahora en el gráfico de abajo, que es el de giro de volante. En este caso concreto, cuando giramos a la izquierda, la línea baja del cero, es decir, tenemos valores negativos, y cuando la curva es hacia la derecha tenemos valores positivos, ¿vale? Tenedlo en cuenta. Si os fijáis, no es que destaque especialmente un lado sobre el otro, aquí tenemos una curva. O sea, si no indagamos mucho, si vemos simplemente los picos más altos, quiero decir, tenemos aquí una a cada lado, luego aquí una hacia la izquierda, luego aquí más hacia la derecha, izquierda, derecha, aquí otra vez hacia la izquierda. Entonces estamos como constantemente hacia un lado de otro, no destaca especialmente uno de ellos. ¿Dónde está el problema? En que tenemos aquí, por ejemplo, este tipo de curvas muy largas, pero claro, esta curva tan larga que vemos aquí, como es hacia arriba, significa que es hacia la derecha en nuestro caso concreto. Por lo tanto, aquí se desgastaría mucho, en este caso, el lado izquierdo del coche. ¿Tenemos alguna curva larga hacia la izquierda? Pues sí, tenemos aquí una bastante larga, tenemos aquí también otra importante, entonces sí que está quizá más igualado de lo que pudiera parecer. De hecho, también lo podemos analizar con la temperatura de los neumáticos, que por supuesto tenemos temperatura interior
central y exterior de la superficie del neumático y la tenemos pues lógicamente para los 4 neumáticos, ¿vale? Cada una de las líneas es un neumático. Aquí pues sí que se nota como la línea roja y la línea azul suben muchísimo, que son las del lado izquierdo, por lo tanto podríamos pensar, vale, pues se va a desgastar mucho más el lado izquierdo, pero en el resto del trazado, si os fijáis, son las otras dos, la amarilla y la verde, por supuesto en todas, las que se desgastan más, porque se sobrecalientan más. O sea, el desgaste y la temperatura suelen ir bastante de la mano, ¿vale? Entonces, en todo el circuito, incluso la primera mitad, se nota como la parte derecha del coche es la que más sobrecaliente, por tanto más desgasta, pero luego se equilibra bastante con el lado izquierdo. ¿Deberíamos tener más desgaste en el lado izquierdo que en el derecho? No debería, ¿vale? Debería desgastar un poquito más el derecho. El lado izquierdo quizás sufre incluso más la trasera, pero bueno, como estos Fórmula 1, que son nuevos de 2022, todavía no han rodado allí en Interlagos, no podemos saberlo exactamente. ¿Qué pasa con los frenos en esas 15 curvas? Pues que tan solo hay que tocarlo para un tercio de ellas. Tan solo hay 5 frenadas, de las cuales una es muy fuerte, que hay alguna otra que se podría considerar a lo mejor también de dificultad media alta, pero bueno, yo pues según los criterios que tengo establecidos, lógicamente para saber o para contar las curvas fuertes respecto a las que no lo son, sale una exactamente, ¿vale? Pero ahora lo vemos con los datos para que entendáis que no solo hay una frenada fuerte o una frenada importante, sino que hay varias, ¿vale? Entonces, ¿cuánto porcentaje de vueltas se va frenando? Pues un 13%, en función de las condiciones puede subir quizá un 15%, que siempre tenemos ese 2% más o menos de margen, porque ya sabéis que estos datos pues están sacados de simulador, con los mismos reglajes, la misma condición en todos los circuitos. Entonces, en este caso, pues nos sale un 13%, pero que suele subir entre un 1 o un 2% más quizá, ¿vale? Entonces, siempre nos guardamos ese margen. En cualquier caso, si lo comparamos con el resto del circuito, pues está en la media, no hay que frenar ni mucho ni poco, o sea, sí que está por debajo de la media, veis que su barra es más bien verde, no más bien naranja ni rojo, pero bueno, no está excesivamente lejos. La temperatura de los frenos máxima está en la media también tirando abajo, con la media pasa lo mismo y con la mínima pasa lo mismo. Es decir, si analizamos la temperatura media de los frenos de todos los circuitos, la mínima de todos los circuitos y la máxima de todos los circuitos, pues haciendo ese listado, Brasil se queda en la media siempre un poquito por debajo, lo que significa que no es un problema grave los frenos aquí. Si os fijáis, tenemos 5 frenadas muy marcadas, es decir, no tenemos frenadas que sean muy sutiles, sino que aquí las tenemos la primera, que es la más fuerte sin ninguna duda, luego la de la curva 4, que es esta, la entenderéis mejor mañana, y luego 3 frenadas que son de jugar un poquito más con el freno, de dar incluso a la mitad, no hacer una frenada muy intensa, ¿vale? Para que nos hagamos una idea. ¿Qué es lo bueno? Que tenemos mucha distancia entre las frenadas más importantes y menos entre las que ya son menos importantes. Y luego aparte, por supuesto, la recta de meta, que es mucho más larga, que es cuando vamos aumentando tantísimo la velocidad, ¿vale? Entonces, da mucho tiempo a refrigerar los frenos y no debería ser un problema grave. También es interesante fijaros en esta zona, que esto ya es el segundo sector, que es la zona más revirada, que se va enroscando el circuito constantemente, que se va perdiendo mucha velocidad, se suelta el pedal del acelerador en varias ocasiones y quizá en estos puntos, por ejemplo, en función del desgaste, de las condiciones de pista, del tráfico, de la trazada que lleves, todas esas cosas, quizá haya momentos en los que tenga que pisar un poquito el freno, ¿vale? Por lo tanto, quizá no sean 5 frenadas, sino que sean 6. Esta frenada es la más fuerte sin duda, pero luego tenemos esta que también es bastante importante. Entonces, bueno, son términos relativos, ¿no? La idea es poneros estos gráficos para que entendáis bien todas las características del circuito. Y si nos fijamos en la temperatura de los frenos, como veis, siempre estamos en un rango prudente, ¿no? Digámoslo así, es decir, siempre estamos en un rango de no se calientan demasiado y tampoco se enfrían demasiado. Aquí subimos, luego justo cuando se refrigeran volvemos a subir porque hay otra frenada fuerte, lógicamente, y justo cuando ya empieza a bajar otra vez tenemos esta serie de 3 frenadas que lógicamente van aumentando gradualmente la temperatura, pero siempre en un rango que no es peligroso precisamente. En cuanto a lo que estamos girando el volante, como máximo llegamos a 162 grados, ya digo, como aproximación, ¿vale? Para compararlo con el resto del circuito, lo que significa que no es que tengamos una zona muy cerrada. Precisamente que este gráfico pues siempre está liderado lógicamente por Mónaco y luego por Canadá, Bahrein y demás, ¿vale? Es decir, ahí tenemos una curva muy cerrada donde hay que meter muchísimo giro de volante. Luego el giro absoluto medio sí que es bastante alto, lo que significa que no es uno de los circuitos en los que nos estemos moviendo con rangos bajitos de giro volante ni que tengamos rectas muy largas. Por eso la media de cuánto estamos girando, independientemente si es izquierda o derecha, sale 29 grados. Y por último, el porcentaje de rectas, si os fijáis, es de los más bajos de todo el calendario, tan solo por delante del circuito de Zandvoort, que es el de Países Bajos, y el de Mónaco. Por lo tanto, ojo, porque es uno de los circuitos en los que menos se va con el volante totalmente recto. Y claro, lo entenderéis mejor mañana, pero esto tiene truco, y es que la última parte del circuito, prácticamente el tercer sector entero, se hace con un poquito de giro volante, muy poquito, pero lo suficiente como para contar con que ya no estamos con el volante recto. Si os fijáis, por supuesto, la recta de meta es muy larga, tenemos todo este tramo, pero fijaos aquí
cómo metemos un poquito de giro de volante, en torno, jugando los 15 a 20 grados, es decir, un giro muy muy sutil de volante, pero lo suficiente como para trazar esas últimas curvas, ¿de acuerdo? La 15, la 14. Entonces hay que meter un poquito y vamos mucho tiempo con ese poquito, por lo tanto ya no se puede considerar como que estamos con el volante totalmente recto. Y luego tenemos picos bastante importantes de un lado y otro. De hecho tenemos curvas de ir metiendo bastante giro de volante, incluso poco a poco, y todo eso pues va aumentando esa media que hemos visto de los grados que estamos girando de un lado y otro. Esa media está aumentada sin ninguna duda por el segundo sector, que es toda esta zona que veis aquí, que vamos pues enroscando hacia un lado, luego hacia el otro, en fin, todo eso va a hacer que suba la media de lo que estamos girando el volante, evidentemente. Luego el tercer sector, para que os hagáis una idea, es desde aquí hasta el final, por lo tanto la media no sube mucho, pero el porcentaje con el volante recto tampoco, porque tenemos que meter un poquito lo suficiente como para no considerar lo que estamos en línea recta, y luego el primer sector pues ya sí que es un poco más equilibrado. Y ya para terminar vamos a hablar del acelerador, de la velocidad punta, todo eso. Si os fijáis tenemos un 16% de la vuelta en la que vamos engranando la octava marcha, es decir, en el rango máximo de velocidad de un Fórmula 1. No está nada mal, está ahí en la media, está digamos que en el grupo de bastante porcentaje, justo detrás de él está Austria, que ya se consideraría de los de menos porcentaje, pero esto es bastante alto porque tenemos entre las curvas 3 y 4 una recta importante, tenemos la recta de meta por supuesto también mucho porque desde la curva 12 vamos dando gas a fondo, entonces quieras o no, eso hace que vayamos mucho tiempo en ese rango máximo de velocidad que se consigue teniendo rectas largas. No tenemos muchas rectas aquí, podemos considerar que tenemos 2 o 2,5 como mucho, pero claro, esas dos rectas son bastante importantes como para llegar a engranar esa octava marcha. En cuanto al porcentaje de vuelta acelerando a fondo, está un poquito por encima de la media, en torno a un 74%, que no está nada mal, bastante equilibrado una vez más, es decir, si os fijáis siempre todas las características nos indican que Brasil es un circuito equilibrado tirando a más bien rápido, ¿vale? Al final es un poco el resumen, ¿no?, que nos queda. En cuanto a la velocidad media también está ahí bastante en la media, valga la redundancia, y en cuanto a la velocidad mínima es de las más altas. Es decir, es uno de los circuitos en los que menos hay que reducir la velocidad, ¿vale? Es decir, el punto más cerrado de Brasil es el tercero más rápido si contamos el punto más cerrado de todos los circuitos, ¿vale? Para que os hagáis un poco una idea. Y ese punto de menor velocidad, como no podía ser de otra manera, está en el segundo sector. De hecho, tenemos dos puntos que son muy parecidos, que son los que tenemos aquí, que veis que baja mucho la velocidad, y luego por aquí, que son esas dos curvas lentas que veíamos, que además las dos son hacia la derecha, como también vimos cuando explicábamos la curva. Entonces, bueno, aquí sí que tenemos estos puntos, pero son curvas de bastante fluir. Es decir, si fuese una curva que fuese un pico-pico, es decir, una típica curva muy muy cerrada, pues tendríamos no tendríamos tan redondeado el gráfico de la velocidad ni aquí ni aquí. Como veis, está bastante redondeado, que también por supuesto afecta la longitud del circuito, porque si un circuito es más largo lo que hacemos es aplastar lateralmente o horizontalmente los gráficos, ¿no? Si es más corto lo podemos estirar un poquito, tener ese tipo de cosas en cuenta. Entonces, en cualquier caso, veríamos bastante más agudo el pico aquí y no tan redondeado si fuese una zona de meter un giro de volante muy brusco y volver a enderezar, ¿vale? Recordad que si queréis saber más de Fórmula 1, de automovilismo real o virtual, tenéis Level Up Academy, que hay por 15 euros al mes, tenéis tarifa plana de curso para aprender todo lo que queráis y no hace falta que estéis un tiempo mínimo. O sea, si queréis estar un mes, si queréis estar 9, ¿vale? Los que necesitéis. Mientras la tengáis activa podéis ver todos los cursos con sus 10 clases, las masterclasses, acceder a las descargas, al soporte para las dudas, a los certificados, todo lo tenéis a vuestro alcance mientras tengáis esa suscripción activa, ¿vale? No va a haber que pagar nunca nada más por nada. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy y gracias por haberos quedado hasta el final. Agradecimiento especial por supuesto a todos los que ya están allí en Level Up Academy y nos vemos mañana hablando del pilotaje en este Autódromo José Carlos Pace.